La última vez que Tomás vio a su hermano fue hace 5 años, justo antes de que desapareciera sin dejar rastro en los pantanos de Blackwater, una vasta extensión de marismas y ciénagas que nadie en su sano juicio se atrevería a explorar. A pesar de las advertencias de los habitantes del pueblo, su hermano, Héctor, siempre había sido aventurero, un explorador de lo desconocido, y los pantanos eran el último lugar en su lista de expediciones. Pero algo en ese lugar era diferente. Algo en esos pantanos no quería ser descubierto. Los rumores en el pueblo hablaban de luces extrañas que aparecían en la niebla, de sombras que se movían entre los árboles retorcidos y de un aire tan pesado que parecía absorber el calor del sol. Los más ancianos recordaban historias de los primeros colonos que desaparecieron cuando intentaron establecerse cerca del pantano. Ese lugar está maldito, solían decir, y con el tiempo, la advertencia se convirtió en una regla no escrita: nadie se acerca a Blackwater. Pero Héctor no había hecho caso de esas advertencias. Era terco y no se dejaba asustar por supersticiones. Así fue como, un día, empacó su equipo de exploración y desapareció en la bruma del pantano. Nunca más volvió. 5 años después, Tomás todavía no había renunciado a encontrarlo. A pesar de que las autoridades cerraron la búsqueda después de meses sin resultados, él sabía que su hermano no se había ido sin más. Sentía, en lo más profundo de su ser, que Héctor seguía ahí afuera. Quizás atrapado, quizás en peligro. No importaba lo que dijeran los demás, Tomás estaba decidido a entrar en el pantano y descubrir qué había ocurrido. Así fue como, en una fría mañana de otoño, con la niebla extendiéndose sobre el pueblo como una manta de sombras, Tomás se puso en marcha. Sabía que no sería fácil, pero ya había pasado demasiado tiempo en espera de respuestas que nunca llegaron. El borde del pantano era desolador. Árboles muertos y retorcidos emergían de la ciénaga como manos esqueléticas que se aferraban a la tierra. El agua oscura y densa reflejaba la luz gris del cielo nublado, y el aire estaba impregnado de un hedor a podredumbre que parecía hundirse en sus pulmones. Mientras se adentraba más y más, la niebla se espesaba, envolviendo todo en una bruma casi impenetrable. El sonido del mundo exterior se fue desvaneciendo, dejando solo el eco de sus propios pasos y el ocasional chapoteo en el agua estancada. Tomás comenzó a entender por qué tantas personas evitaban este lugar. Había algo en el pantano que no era natural, una quietud opresiva que lo hacía sentir como si estuviera caminando en un mundo entre el presente y algo mucho más antiguo. Tras varias horas de caminar, Tomás se detuvo a descansar en un pequeño claro. Miró a su alrededor, intentando orientarse. Había traído un mapa que su hermano había dibujado en sus notas antes de desaparecer, pero todo en el pantano parecía moverse, cambiar, como si el mismo lugar estuviera vivo y jugando con él. Los árboles no eran los mismos, y el camino que había seguido parecía haberse desvanecido detrás de él. Justo cuando estaba a punto de continuar, un sonido lo detuvo en seco. Al principio pensó que era solo el viento, pero entonces lo escuchó de nuevo. Era un susurro, apenas perceptible, pero inconfundible. Venía desde lo profundo del pantano, desde la dirección en la que, según el mapa de Héctor, se encontraba una vieja cabaña abandonada. Tomás no había planeado ir hasta allí. Había escuchado las historias de los aldeanos sobre la cabaña en el pantano, historias de rituales oscuros y antiguos habitantes que nunca abandonaron realmente el lugar. Pero si Héctor había seguido ese camino, quizás había respuestas allí. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió seguir el sonido. El aire a su alrededor parecía volverse más denso, más pesado con cada paso que daba hacia la cabaña. La niebla se cerraba sobre él, y los árboles se retorcían en formas imposibles, como si lo estuvieran observando. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó a un claro. Allí, oculta entre la vegetación muerta y el agua estancada, estaba la cabaña. Parecía más un esqueleto de lo que alguna vez había sido una casa. Las paredes de madera estaban podridas y caídas en algunos lugares, y el techo se había derrumbado parcialmente, dejando al descubierto el interior.
Sin embargo, lo que más inquietó a Tomás fue la sensación de ser observado. El silencio era absoluto, pero sentía una presencia, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí, acechando entre las sombras de la cabaña. Avanzó lentamente, sus botas hundiéndose en el suelo fangoso con cada paso. La puerta de la cabaña estaba entreabierta, colgando de una sola bisagra oxidada. Y desde el interior provenía un suave y constante susurro, como si alguien estuviera hablando en voz baja, pero no en un idioma que pudiera entender. Tomás se armó de valor y empujó la puerta. Lo que encontró dentro lo dejó sin aliento. Las paredes de la cabaña estaban cubiertas de símbolos extraños, grabados en la madera con una precisión inquietante. El suelo estaba cubierto de objetos antiguos, cuencos, figuras talladas y restos de lo que parecían ser rituales antiguos. Pero lo más perturbador fue lo que vio en el centro de la habitación. Allí, sentado en una vieja silla de madera, con la cabeza inclinada hacia un lado y los ojos cerrados, estaba Héctor. El corazón de Tomás casi se detuvo. Su hermano estaba allí, vivo, o al menos eso parecía. Pero algo en su postura, en la palidez de su piel y en el ambiente pesado que lo rodeaba, no estaba bien. Tomás dio un paso hacia él, pero justo cuando estaba a punto de hablar, el susurro se hizo más fuerte. Las paredes de la cabaña parecieron cerrarse a su alrededor, y una sombra oscura, casi imperceptible, se movió detrás de Héctor. Tomás, susurró una voz suave y familiar, pero no provenía de Héctor. Era como si el mismo pantano estuviera hablando. Antes de que pudiera reaccionar, los ojos de Héctor se abrieron de golpe, pero no eran los ojos de su hermano. Eran dos pozos negros, vacíos, que miraban directamente hacia Tomás, llenos de algo antiguo y oscuro. Tomás retrocedió, sintiendo el frío de la muerte en el aire. Sabía que lo que estaba frente a él no era realmente su hermano. El pantano lo había reclamado, y ahora lo quería a él también. Tomás retrocedió tambaleándose, su mente luchando por comprender lo que acababa de ver. Héctor, o lo que quedaba de él, seguía sentado en la silla, pero esos ojos vacíos y oscuros no pertenecían a su hermano. El susurro que llenaba la cabaña era cada vez más intenso, como si miles de voces hablaran al mismo tiempo, enredándose en el aire espeso y húmedo del pantano. Sintió que algo lo observaba desde las sombras, y supo, sin ninguna duda, que no estaba solo. La cabaña, el pantano, y ahora su propio hermano, todos parecían estar conectados por una oscuridad que no podía explicar, una fuerza que había estado allí mucho antes de que ellos llegaran. Héctor estaba atrapado, y esa misma oscuridad parecía alargar sus garras hacia él. Tomás, la voz de Héctor era un murmullo quebrado, apenas audible sobre los susurros que llenaban la cabaña. «No debiste venir». Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en la forma en que Héctor habló, como si su voz proviniera de algún lugar muy lejano, no era natural. Era como si una parte de su hermano aún estuviera allí, pero otra parte, más oscura, lo había reclamado. «Héctor», murmuró Tomás, su voz temblando. «Voy a sacarte de aquí. No importa qué haya pasado, encontraremos la forma». Los ojos vacíos de Héctor lo observaron, pero no hubo respuesta. Solo los susurros continuaban, envolviendo la cabaña y llenando cada rincón de su mente con una sensación opresiva de desesperación. Tomás sabía que no podía quedarse más tiempo allí. La oscuridad que había atrapado a su hermano ahora estaba extendiendo sus garras hacia él. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la puerta de la cabaña. El suelo de madera crujió bajo sus pies, pero justo cuando llegó al umbral, sintió que algo lo detenía. Una fuerza invisible, como si el pantano mismo lo estuviera sujetando, lo envolvió. Los susurros se transformaron en una cacofonía ensordecedora. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse, alargándose, tomando forma. Con un esfuerzo sobrehumano, Tomás logró atravesar la puerta, tambaleándose hacia el exterior. El aire del pantano era frío y denso, pero al menos estaba fuera. Sin embargo, el claro que había visto antes ya no era el mismo. Los árboles se habían cerrado en torno a la cabaña, sus ramas entrelazadas como si estuvieran construyendo una prisión viva. La niebla era más espesa ahora,
casi impenetrable, y el susurro lo seguía, persistente, como si estuviera dentro de su cabeza. Con la respiración entrecortada, miró hacia atrás. La cabaña seguía allí, pero Héctor ya no estaba visible. Las sombras se movían dentro, y sabía que si volvía, no podría salir. Pero, ¿cómo podía dejar atrás a su hermano? Tomás se debatía entre el miedo y la culpa. Sabía que no podía salvar a Héctor solo. No tenía idea de lo que estaba ocurriendo ni de cómo enfrentarlo. Lo único que sabía con certeza era que, si se quedaba más tiempo, el pantano lo reclamaría también. Decidió regresar al pueblo. Necesitaba ayuda, respuestas, alguien que pudiera entender qué era lo que acechaba en los pantanos de Blackwater. Si había alguien que podía darle esas respuestas, esa era doña Mariana, una anciana que vivía en el borde del pantano, conocida por sus conocimientos sobre lo oculto y lo sobrenatural. Con el corazón aún latiendo con fuerza, Tomás comenzó a caminar de regreso por el sendero por el que había llegado. Pero algo estaba mal. El camino que antes había seguido con claridad ahora parecía haberse desvanecido, como si el mismo pantano estuviera jugando con él. Los árboles se alzaban como figuras sombrías a ambos lados, y la niebla que lo rodeaba hacía que todo se viera distorsionado y lejano. A pesar de todo, continuó. No tenía otra opción. Si se detenía, sentía que el pantano lo engulliría por completo. Después de lo que parecieron horas de caminar, finalmente llegó a los límites del pantano. El aire aquí era más claro, y las sombras no parecían tan opresivas. Se permitió respirar profundamente por primera vez desde que había entrado en Blackwater, y su mente, aunque aún llena de preguntas, se calmó lo suficiente como para trazar un plan. La casa de doña Mariana estaba al otro lado del pueblo, cerca del río. Era una pequeña cabaña de piedra, solitaria y apartada, rodeada por un jardín de plantas que parecían marchitas pero que, según decían, tenían propiedades ocultas. La gente del pueblo evitaba a la anciana, pues se decía que practicaba artes antiguas, y algunos la llamaban bruja. Pero Tomás sabía que si alguien entendía lo que estaba ocurriendo, era ella. Cuando llegó a la cabaña, la puerta ya estaba entreabierta, como si doña Mariana supiera que él vendría. Tomás se detuvo frente a la entrada, dudando por un momento, pero una voz suave desde el interior lo invitó a pasar. Entra, muchacho. Te estaba esperando. Tomás entró, encontrándose en una sala oscura y llena de objetos antiguos. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que no reconocía, y un fuerte aroma a incienso llenaba el aire. Doña Mariana estaba sentada en una vieja silla, sus ojos pequeños y brillantes lo observaban con una mezcla de curiosidad y preocupación. Sabía que vendrías, dijo la anciana, inclinándose hacia adelante. El pantano te ha llamado, y ahora, has visto lo que esconde. Tomás sintió un escalofrío. Vi a mi hermano, pero no era él. Hay algo en el pantano, algo que lo tiene atrapado. La anciana asintió lentamente, como si ya supiera lo que iba a decir. Los pantanos de Blackwater han estado malditos durante siglos. Las fuerzas que habitan allí no son humanas. Son antiguas, mucho más antiguas de lo que puedes imaginar. Y una vez que te llaman, es casi imposible escapar. ¿Qué le pasó a Héctor?, preguntó Tomás, su voz cargada de desesperación. ¿Cómo puedo salvarlo? Doña Mariana se levantó lentamente y comenzó a buscar entre los estantes llenos de frascos y libros antiguos. Finalmente, sacó un pequeño libro, cubierto de polvo y con páginas amarillentas por el tiempo. Tu hermano cruzó un umbral del que pocos regresan, dijo, entregándole el libro. Este libro contiene los rituales antiguos que los primeros habitantes del pantano utilizaban para comunicarse con los espíritus que habitan allí. Pero te advierto, muchacho, no son fuerzas con las que debas jugar a la ligera. Si intentas salvar a tu hermano, podrías perder más que tu propia vida. Tomás miró el libro en sus manos, sintiendo el peso de lo que doña Mariana le estaba diciendo.
sabía que no había otra opción. Tenía que intentarlo. No podía abandonar a Héctor, no después de haber llegado tan lejos. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó finalmente, su voz decidida. La anciana lo miró con seriedad, sus ojos oscuros brillando en la penumbra. Debes regresar al pantano, al lugar donde lo encontraste. Pero esta vez, no irás solo. Llevarás contigo lo que el libro te enseñará. Pero ten cuidado, una vez que comiences el ritual, no habrá marcha atrás. Los espíritus del pantano te lo harán pagar si fallas. Tomás asintió, sabiendo que no tenía más tiempo que perder. Guardó el libro en su mochila y se despidió de doña Mariana, quien lo observó partir con una expresión de preocupación. Sabía que lo que Tomás estaba a punto de hacer era peligroso, pero también sabía que el pantano no liberaba a sus prisioneros fácilmente. Cuando salió de la cabaña, la noche ya había caído sobre el pueblo. Las estrellas estaban ocultas detrás de un velo de nubes, y el viento frío soplaba desde el pantano, trayendo consigo un susurro lejano, como un recordatorio de lo que lo esperaba. Con el libro en la mano y el corazón lleno de determinación, Tomás se dirigió de nuevo hacia los oscuros confines del pantano de Blackwater. Esta vez, sabía que no solo enfrentaría las sombras, sino también el destino oscuro que había atrapado a su hermano. La oscuridad del pantano era densa, casi tangible, cuando Tomás regresó a Blackwater. A pesar de que llevaba una linterna, la luz apenas penetraba en la niebla espesa que cubría los árboles retorcidos y el agua estancada. El libro que le había dado doña Mariana descansaba pesado en su mochila, y el eco de sus palabras aún resonaba en su mente. Este era el último intento, la última oportunidad de salvar a Héctor. Pero si fallaba, sabía que el pantano lo reclamaría a él también. El camino de regreso a la cabaña se sentía diferente esta vez. Los árboles parecían más vivos, más conscientes de su presencia. Los susurros lo seguían, pero ahora tenían un tono diferente, más agudo, más persistente. Cada paso que daba lo llevaba más cerca del centro de esa oscuridad antigua que había atrapado a su hermano. Sentía el aire frío alrededor de él como dedos invisibles que lo tocaban, que lo llamaban hacia el corazón del pantano. Finalmente, la cabaña apareció ante él, su silueta rota y decadente emergiendo de la bruma como un esqueleto abandonado. Tomás respiró hondo, intentando calmar el terror que crecía en su pecho. Sabía que estaba a punto de enfrentarse a algo más allá de lo comprensible, algo que había dormido en las sombras durante siglos. Pero también sabía que no podía detenerse ahora. Abrió la puerta de la cabaña lentamente, y una vez más, el susurro lo recibió, suave y constante, como un canto antiguo. El interior de la cabaña estaba igual que la última vez, las paredes cubiertas de símbolos oscuros y el suelo repleto de objetos rituales antiguos. Pero esta vez, Héctor no estaba sentado en la silla. El lugar donde lo había visto antes estaba vacío, y las sombras en las esquinas parecían moverse con vida propia. Tomás sacó el libro de su mochila y lo abrió con manos temblorosas. Las páginas amarillentas estaban cubiertas de símbolos extraños, escritos en un lenguaje que no podía comprender. Pero entre las palabras, las imágenes y los diagramas, entendía lo que debía hacer, un ritual para romper el vínculo que ataba a Héctor al pantano. Las instrucciones eran claras, aunque perturbadoras. El ritual debía realizarse bajo el gran árbol caído, el mismo que había visto en el claro cerca de la cabaña. Allí, según las antiguas creencias, se encontraba el umbral entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Ese árbol, retorcido y enorme, era el corazón del pantano, el lugar donde los primeros habitantes habían sellado el pacto oscuro con las entidades que acechaban entre las sombras. Con el corazón acelerado, Tomás salió de la cabaña y se dirigió hacia el claro. El árbol caído era aún más imponente de cerca. Sus raíces, gigantescas y retorcidas, se extendían por el suelo como serpientes dormidas. El tronco, partido por la mitad, parecía una herida abierta en el paisaje del pantano. El aire alrededor del claro estaba cargado de una energía pesada,
como si algo más grande que el mundo estuviera esperando. Tomás sacó los objetos rituales que había encontrado en la cabaña: velas negras, un cuchillo de obsidiana y un pequeño cuenco de cerámica. Siguiendo las instrucciones del libro, encendió las velas en un círculo alrededor del árbol y colocó el cuenco en el centro. Las sombras a su alrededor parecían moverse con cada paso que daba, como si el pantano mismo estuviera observando su preparación. Cuando estuvo listo, tomó el cuchillo y lo sostuvo frente a él. Sabía lo que tenía que hacer. El ritual requería un sacrificio de sangre, pero no para las entidades del pantano. La sangre era para romper el vínculo, para liberar a Héctor de las sombras que lo habían atrapado. Sin dudar más, cortó la palma de su mano y dejó que la sangre cayera en el cuenco. El aire a su alrededor cambió de inmediato. Los susurros que habían sido constantes se detuvieron de golpe, y el silencio que siguió fue aún más aterrador. El pantano entero parecía contener la respiración. Algo se estaba despertando. Las raíces del árbol caído comenzaron a moverse lentamente, como si estuvieran respondiendo al llamado del ritual. Se alargaron y retorcieron, formando un círculo alrededor del claro, y en el centro de ese círculo, la tierra comenzó a temblar. De repente, una figura emergió de las sombras del árbol. Era Héctor, pero no como lo había visto antes. Su piel estaba pálida, sus ojos seguían siendo dos pozos negros, pero algo en su expresión había cambiado. Ya no era la figura vacía que había encontrado en la cabaña. Ahora, parecía consciente, casi humano de nuevo. Tomás, dijo Héctor, su voz quebrada pero familiar. No debiste venir, no puedes romper el pacto. Tomás sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Las raíces del árbol se movían más rápido ahora, y las sombras en los bordes del claro parecían alargarse, como si estuvieran preparándose para atacar. No voy a dejarte aquí, Héctor, dijo Tomás con determinación, aunque el miedo lo atenazaba por dentro. Voy a romper el vínculo. Héctor dio un paso adelante, pero las sombras lo detuvieron, envolviendo su cuerpo como cadenas invisibles. Ellos no te dejarán, han estado aquí mucho antes que nosotros. No puedes luchar contra ellos. Lo intentaré, y gritó Tomás, sosteniendo el cuchillo de obsidiana frente a él. Sabía que el ritual aún no estaba completo. Según el libro, la última parte del proceso era el más peligroso, pero también el más crucial. Debía enfrentarse a la entidad que había atrapado a su hermano y romper el vínculo directamente. El suelo tembló una vez más, y de las sombras que rodeaban el claro, una figura gigantesca comenzó a formarse. Era una criatura oscura, alta y retorcida, con brazos largos como ramas secas y ojos brillantes que lo miraban desde las profundidades del vacío. Los susurros regresaron, pero esta vez eran más fuertes, más intensos. Como si la criatura misma estuviera comunicándose con él. Devuélvelo, dijo una voz profunda, que parecía surgir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Nos pertenece, lo reclamamos. Tomás dio un paso atrás, sintiendo el peso de esa presencia sobre él. Sabía que estaba enfrentando algo que no era de este mundo, algo que había existido mucho antes de que los humanos llegaran a Blackwater. Pero también sabía que no podía rendirse. Con un último esfuerzo, levantó el cuchillo y lo clavó en el suelo frente al árbol caído. Un grito ensordecedor resonó en todo el pantano, como si la tierra misma estuviera gritando. Las sombras retrocedieron por un momento, y el aire alrededor de Tomás pareció aligerarse. Pero la criatura no se detuvo. No puedes liberarlo, dijo la voz, ahora llena de furia. Si rompes el pacto, pagarás el precio. Tomás apretó los dientes, sabiendo que ya no tenía opción. Si no completaba el ritual, no solo perdería a su hermano, sino también su propia vida. Con un grito de desesperación, tomó el cuenco de sangre y lo levantó hacia la criatura. Lo liberó, y gritó. Rompo el vínculo que lo ata a ti. La criatura se abalanzó hacia él, sus brazos alargándose como garras, pero justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, el cuenco de sangre se derramó sobre las raíces del árbol.
Un destello de luz cegadora llenó el claro, y el grito de la criatura se ahogó en el aire. Cuando la luz se desvaneció, Tomás cayó al suelo, agotado. El pantano estaba en silencio nuevamente. Las sombras que habían rodeado el claro habían desaparecido, y la criatura ya no estaba. Miró a su alrededor, buscando a Héctor. Su hermano estaba de pie, pero esta vez, sus ojos eran los de siempre. Humanos. Vivos. Tomás, susurró Héctor, tambaleándose hacia él. Tomás lo sostuvo, sintiendo el calor de su piel. Su hermano estaba de vuelta. Había logrado romper el vínculo. Pero sabía, en lo más profundo de su ser, que el pantano no los dejaría ir sin consecuencias. El pacto había sido roto, pero las fuerzas que habitaban en Blackwater seguirían esperando. El pantano no perdonaba fácilmente. Con Héctor apoyado en su hombro, Tomás se alejó del claro, sabiendo que nunca volverían a ese lugar. Pero mientras caminaban hacia el borde del pantano, un último susurro llenó el aire. Volverás, siempre vuelven.